A ver, bueno, buenas tardes chicos, soy Alberto Miranda, voy a darles una parte de la clase de columna vertebral, en específico voy a darles desde las vértebras cervicales hasta las lumbares y de ahí se va a encargar Carlitos en explicar el resto. Recuerden que el propósito de esto es intentar ayudarles a entender mejor, así que cualquier duda o cosa pueden interrumpir y hablar sin ningún problema. Y si tienen alguna duda, por favor, háganla, o sea, abran el micrófono y díganla. Repito algo, si en específico algo de algún docente, cualquier situación así, no duden en abrir el micrófono. En alzar la mano, no, porque no puedo ver directamente si alguien está alzando la mano o no. Así que abran el micrófono sin ningún problema. Así mismo si no se me escucha o si desean que repita algo. Bien, comenzando con la clase como tal, con lo que corresponde a la columna vertebral, bueno, comenzar desde más general. La columna vertebral va a corresponder a lo que es el esqueleto axial. Ya estudiaron cráneo, pues la columna vertebral va a estar inferiormente del cráneo y va a tener va a estar dada desde el cráneo hasta lo que es el vértice del coxis. Muy bien, en adultos tiene un aproximado de largo de 72 a 75 centímetros, en específico, bueno, aquí nos ayudaron con las medidas. En hombres se promedia que es de 70 a 73 centímetros, en mujeres de 60 a 65 centímetros. Obviamente va a variar dependiendo de la altura de la persona, pero son eh, centímetros generales, medidas aproximadas. Muy bien, tendremos que esta altura también va a variar con lo que dependerá de los discos intervertebrales, que ya lo veremos, y también les explicaré el por qué cuando una persona ya es mayor, cuando se va haciendo mayor una persona, pues va disminuyendo su tamaño, estará muy relacionado a lo que son los discos intervertebrales. Ahí después se los explico. Bien, ¿cuál será la función de esta columna vertebral? Su función será proteger lo que es la médula espinal, los nervios espinales y pues las meninges también estarán dentro de lo que es la columna vertebral. Bien, su función también será soportar el peso del cuerpo. Veremos que en los detalles óseos de cada vértebra, de cada segmento vertebral, veremos que los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales van a ser más pequeños y posteriormente se vaya avanzando van a ser más grandes. ¿Por qué? Por lo mismo que ya dije, mientras más inferior van a tener que soportar más peso. Las cervicales solo van a tener que soportar el peso del cráneo, mientras que las lumbares van a tener que soportar pues, todo el peso del tórax en conjunto con sus vísceras y demás. Bien, y bueno, también va a desempeñar un papel importante en lo que es la postura y pues la locomoción, el movimiento como tal. Bien, tendremos que la columna vertebral constará de 33 vértebras que se dividirán en 5 segmentos. Van a ser 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Bien, eso con lo que serían generalidades un poco. De ahí pasamos a las curvaturas vertebrales. Encontraremos dos curvaturas normales. Van a ser la lordosis y la sifosis. La lordosis va a ser cóncavo hacia anterior. Se va a acercar hacia nosotros, una curvatura que se acerca hacia nosotros. Por otro lado, la sifosis se va a hacer una curvatura que se aleja hacia nosotros. Eh, Van a ser las dos grandes curvaturas normales de las vértebras. Estas se van a dividir en lo que son curvaturas primarias y curvaturas secundarias. Vamos a tener que las curvaturas primarias, que van a ser las que corresponden a la sifosis, que van a ser la sifosis torácica y la sifosis sacra, se van a dar pues en la etapa prenatal. ¿Debido a qué? Pues al posicionamiento que ocupa el feto en el vientre materno, que va a pues, ocasionar estas curvaturas vertebrales naturales, la sifosis. Por otro lado, tenemos las lordosis, las curvaturas secundarias. Estas van a darse en lo que es pues, la lordosis cervical y
lordosis lumbar. Estas van a ser curvaturas secundarias o se van a desarrollar después del nacimiento, van a ser postnatal. Estas, en específico la curvatura cervical, pues va a estar dada debido a que tendremos al neonato, al bebé, que cuando se lo acueste boca abajo, él siempre va a tener pues el instinto de alzar la cabeza y realizar como este movimiento. Ese movimiento va a generar esta curvatura secundaria, el que corresponde a la lordosis cervical. Y con lo que corresponde a la lordosis lumbar, va a ser cuando ya este niño comience a caminar, ya se va a ir desarrollando esta curvatura secundaria, que es la lordosis lumbar. O sea, tendremos que como resumen amplio, las curvaturas primarias que van a corresponder a la cifosis van a ser prenatal por el posicionamiento del feto en el vientre materno, y las lordosis o curvaturas secundarias van a estar dadas después del nacimiento y por los movimientos que se debe realizar, el movimiento de levantar la cabeza y pues el caminar. Bien. De ahí ya pasamos como tal a ver los detalles óseos de cada vértebra. Vamos a tener que existirán características comunes que cumplirán la mayoría de las vértebras, y de ahí pues, pasaremos a ver las características atípicas. Como características comunes veremos que el gran porcentaje de las vértebras, en específico solo dos vértebras no van a poseer el cuerpo vertebral, que ya veremos cuáles son. Vamos a tener que el cuerpo vertebral, que es este de aquí, que va a irse haciendo más grande cuando se baje el segmento vertebral. Tendremos que el cuerpo vertebral de las cervicales va a ser más pequeño, el segmento de las torácicas pues va a ir incrementando su tamaño, y ya a llegar a las lumbares ya van a ser mucho más grandes estos cuerpos vertebrales. De ahí tendremos un agujero vertebral en el cual va a pasar la médula espinal conjunto a las meninges. Bien. De ahí tendremos lo que es el proceso apófisis espinosa, que es este de aquí, disculpen la bulla, que es este que podemos observar aquí. Este proceso espinoso pues va a estar dirigido hacia posterior. Vemos esto, el cuerpo vertebral va a ser anterior y el- la apófisis espinosa va a ser posterior para poner en posición anatómica nuestra vértebra. Bien, de ahí tendremos que entre características comunes las apófisis transversas, que van a estar, bueno, transversalmente dispuestas en las vértebras. De ahí vamos a tener las apófisis articulares, las cuales van a ser dos. Vamos a encontrar apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. Bien, de ahí vamos a tener los pedículos y las láminas. Los pedículos van a ser esta porción que unirá lo que es el cuerpo de la vértebra y las apófisis transversas. A esto se lo va a denominar pedículo. Y bueno, a mí me lo pinchaban, me hicieron un poco de práctica, te ponían la plastilina larga aquí y ahí te lo ponían así, y ya eso correspondía a pedículo. Lámina, por otro lado, va a ser la porción que corresponderá a lo que es las apófisis transversas y la apófisis espinosa. Esa porción que se encuentra entre estas dos estructuras se va a denominar lámina. Bien, eso correspondería a todas las características comunes que encontraremos en la mayoría de las vértebras, y de ahí tendremos características atípicas. ¿Cuáles serán las vértebras atípicas de lo que corresponderá a las vértebras cervicales? Bien, va a ser la primera, la segunda y la séptima vértebra cervical. Un tip, bueno, que se menciona es que siempre las últimas vértebras de cada segmento y las primeras vértebras de cada segmento siempre van a denominarse atípicas o, eh, uy, se me fue la palabra, eh, tran- de transición, disculpe, o vértebras de transición.
porque van a tener aspectos de su segmento vertebral, pero ya van a ir como adquiriendo los aspectos del siguiente segmento. A las últimas y las primeras vértebras de cada segmento se le va a denominar vértebras de transición. Y van a tener características atípicas. Bien, de las vértebras cervicales vamos a tener como primer vértebra típica, vamos a tener el atlas. Bueno, para que vean de mejor manera una vértebra típica en lo que es las vértebras cervicales, podemos observar todos los elementos mencionados anteriormente. El, cu- el cuerpo vertebral, el pedículo, la lámina, las caras articulares, eh, los procesos transversos, todo lo que corresponde a características típicas. Van a existir en todas las vértebras. De ahí vamos a tener características atípicas y vértebras atípicas. Tendremos a la primera vértebra cervical, la cual se va a denominar atlas. ¿Por qué se le va a denominar atlas o, bueno, vértebra cervical número uno? El atlas es por la mitología en la que se dice que, bueno, este gigante, si no me equivoco, bueno, va a ser el encargado de cargar el mundo, haciendo referencia al mundo, al cráneo, y pues el atlas va a cumplir esa función de cargar el peso del cráneo. Bien, con lo que corresponde a sus características atípicas, vamos a tener que el atlas no va a tener un cuerpo vertebral. eh, de ahí vamos a tener que en sus procesos transversos, y esto compartiendo con las demás vértebras cervicales, menos la vértebra cervical número 7, vamos a encontrar que en estos procesos transversos se encontrará un foramen transverso. ¿Qué pasará por ahí? Por el foramen transverso pasarán las arterias vertebrales. Como pregunta que muy probablemente se la tomen, o se la hayan preguntado en clases, al menos sé que con el doctor Peso de ley fue así. eh, Él siempre hace la pregunta ambigua de qué pasa por el foramen transverso de la vértebra torácica. ¿Qué deben responder ahí? ¿Alguien desea responder? ¿O ¿qué pasa por el foramen transverso de las vértebras torácicas? Bueno, se los digo, nada, porque como ya mencioné, el foramen transverso solo se va a encontrar en las vértebras cervicales. Es una pregunta ambigua que se suele hacer el doctor. Creo que sí, sí la puse en alguna lección de algún curso, pero bueno, tengan siempre presente eso. El foramen transverso solo se encontrará en las vértebras cervicales, menos en C7, que ya veremos. Bien, el foramen transverso, de ahí tendremos entre los elementos atípicos dos tubérculos, uno anterior y uno posterior. De ahí tendremos, se me olvidó mencionarles, aquí en el proceso transverso vamos a tener también dos tubérculos, uno anterior y uno posterior. Solo en lo que corresponde a vértebras cervicales, en el proceso transverso, se van a distinguir dos tubérculos. Estos dos tubérculos, aquí en el medio, ¿qué va a pasar por aquí? Bueno, va a pasar el surco para los nervios, bueno, se va a encontrar aquí el surco para los nervios espinales. Va a pasar por esta sección más o menos los nervios espinales. Bien, algo importante a destacar con lo que corresponde a los tubérculos anteriores y posteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales es, y anoten o ténganlo muy presente porque fue una pregunta que me tomaron a mí en el examen oral, fue aquí, eh, el tubérculo de Chassaignac. ¿Dónde se encuentra el tubérculo de Chassaignac? O también denominado tubérculo carotídeo. ¿Dónde se va a encontrar ese tubérculo? Va a encontrarse en la vértebra cervical número 6, en específico va a ser en su
tubérculo anterior. Eh, se va a denominar tubérculo de Chassaignac. Eh, Me salió esa pregunta en el examen oral, y así que tenganla en cuenta si les llegan a preguntar eso. Entonces, encontrar cuál será su función o por qué se le denomina solo en esta vértebra el tubérculo de Chassaignac. Bueno, debido a que aquí se va a dar la separación de lo que es la carótida interna y las arterias vertebrales. Aquí se va a dar la separación. Por acá va a estar la carótida y aquí se va a dar recién la rama de las arterias vertebrales. Aquí. Recién en el nivel número 6, recordando que en la vértebra cervical número 7 no va a haber foramen transverso. Bien. ¿Alguna duda con eso? Si desea que lo explique de alguna otra manera, porque considero que es importante que recuerden el tubérculo de Chassaignac, por si les llega a aparecer la pregunta. Aquí podemos ver las arterias vertebrales pasando por los forámenes transversos. Y a ver, continuando con las estructuras atípicas del atlas, eh, vamos a encontrar que va a tener masas laterales. Eh, Van a ser esta porción de aquí. A esto se lo va a denominar masas laterales. En estas masas laterales se van a encontrar lo que es la carilla articular para para los cóndilos del occipital. Ya vieron el hueso occipital. Recuerden que pues el hueso occipital tiene sus cóndilos. ¿Para qué va a hacer esto? Para formar la articulación atlantocondilia o atlanto-occipital. Creo que de cualquier forma se la puede decir. Es mejor ponerle atlanto-occipital para formar esa articulación. Esta articulación va a ser importante bueno, debido a esta articulación, podrás realizar el movimiento de sí. Podrás hacer este movimiento con tu cabeza gracias a pues, esta articulación dada entre el atlas y el hueso occipital, gracias a esta carilla. Bien. De ahí, bueno, a esta porción de aquí, como tenemos que el atlas no va a tener cuerpos vertebrales, a estas porciones de aquí se les va a denominar arcos. Arcos. O sea, va a tener dos arcos, un arco anterior que va a terminar en pues, los procesos transversos, de un proceso transverso al otro, más dirigido hacia el interior. Podemos tomar en referencia las carillas articulares, pues van a estar los arcos vertebrales, solo en el atlas. El arco vertebral anterior y el arco vertebral posterior. En ellos se va a encontrar el tubérculo anterior, en el arco anterior, y en el arco posterior se va a encontrar el tubérculo posterior. Bien, otra estructura importante a mencionar va a ser el tubérculo para el ligamento transverso del atlas, que se va a estar en esta porción, más o menos eh, posterior al tubérculo anterior, aquí, entre las dos carillas articulares. Se va a encontrar el ligamento transverso del atlas. Si ven con el doctor Joshua, así lo suele pinchar, así que estudien, o sea, tengan en cuenta dónde se encuentra. Bien, otros elementos del atlas, eh, bueno, va a tener su carilla articular para el proceso odontoides del axis, que ya lo vamos a ver, y ya serían todas las características atípicas del atlas. Mm, sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que deseen hacer? Continúo. Bien. Vamos a tener la segunda vértebra que corresponde al segmento cervical, que se va a denominar axis. Entre las características atípicas del axis, vamos a encontrar la más notoria, el diente.
que puede ser el diente del axis o proceso odontoides del axis, que va a tener relación pues con el ligamento transverso del látex. Va a estar en esta posición de aquí. Se va a articular exactamente aquí el diente del axis. Esta articulación entre el atlas y el axis, ¿a qué va a ayudar? Pues gracias a esta articulación vas a poder realizar el movimiento de no, vas a poder realizar, vas a poder mover la cabeza de derecha a izquierda, haciendo pues la simulación que estás diciendo. Bien, de ahí, bueno, y desde aquí ya se comienza a ver que en los procesos, bueno, el, el proceso espinoso, a partir de esta vértebra hasta la vértebra número 6 va a tener muy notorio lo que es la bifurcación del proceso espinoso, que es esto que podemos ver aquí, igual que en las demás vértebras, a partir de C2 hasta C6 aproximadamente, debido a que en C7 pues ya esta bifurcación va a disminuir o desaparecer. Solo de C2 a C6 vamos a notar, va a ser muy notorio esta bifurcación del proceso espinoso. Bien, de ahí ya son todas características típicas, solo que bueno, en este caso, como sabemos que es el axis por su forma, de ley debemos saber qué es el axis, la faceta o la carilla articular superior, debemos especificar que esta carilla articular superior va a ser para el atlas y la carilla articular inferior va a ser para la vértebra cervical número 6. De ahí todos los componentes son los típicos. Vamos a tener el pedículo entre lo que corresponde a donde debería estar el cuerpo vertebral y el proceso transverso. El pedículo, la lámina. Y bueno, también va a compartir características con el atlas, de que va a tener, no va a tener cuerpo vertebral y en sus lados va a tener masas laterales. Masas laterales se van a dar toda esta presión, igual que al atlas. Bien, esto correspondería a todos los elementos atípicos del axis. Mm, sí, aquí podemos ver acciones, la articulación atlantoaxoidea, que es la que mencioné que puede, gracias a esta pueden realizar el movimiento de no, la articulación eh, entre el hueso occipital y el atlas, que le ayuda a hacer el movimiento de sí, y sería, pues ya lo había mencionado. Bueno, para mencionárselos ahora, en su libro pueden leer los ligamentos que se encuentran en lo que es la columna vertebral, siendo los más destacados el ligamento longitudinal posterior y el ligamento longitudinal anterior. De ahí se encuentran otros ligamentos, el ligamento amarillo, el ligamento eh, supra, supraespinoso, el ligamento espinoso, si no recuerdo, todos esos ligamentos. Lo más importante es el ligamento longitudinal posterior y el ligamento longitudinal anterior. Ya para el segundo ciclo, se los digo porque ya me tomaron justamente eso, el doctor Guerra va a ser que tengan en consideración que lo que se encuentra anterior a las vértebras siempre va a ser el ligamento longitudinal anterior. ¿Qué se va a encontrar anterior a las vértebras? El ligamento longitudinal anterior. Una pregunta que, si ven con el doctor Guerra, muy probablemente les haga en segundo ciclo. Bien. De ahí pasamos a las vértebras torácicas, las cuales van a ser 12. Un truco para poder diferenciar cada segmento vertebral en la práctica. Bueno, el atlas y el axis van a ser muy notorios, en especial el axis por el diente y el atlas porque no va a tener cuerpo vertebral y
va a tener una estructura muy diferente a cualquier otra vértebra. Pero de ahí las vértebras normales, bueno, el cuerpo, para diferenciarles de cada segmento, como yo mencioné, el cuerpo vertebral va a ser muy pequeño, eh, su proceso espinoso va a ser de una manera casi recta completamente, y de ahí van a ver que, por otro lado, las vértebras torácicas, pues se las relaciona o pueden relacionarlas en que van a tener una forma de jirafa. Ese truco nos dio mi docente de práctica, que es una manera de sacar, que va a tener forma de jirafa, si pueden ver. Y por otro lado, las vértebras eh, lumbares van a tener forma de alce. Esa es una forma de diferenciar cada segmento vertebral. Bien, continuando con los elementos atípicos, que es de las vértebras torácicas, vamos a tener eh, dos, dos notorios, que va a ser el, las fositas costales y ¿qué se llama? Van a ser la faceta costal transversa, que se encuentra en la apófisis transversa, y la faceta costal superior, y la hemifosita costal. O sea, va a haber estos dos términos, fosita costal y hemifosita costal. Hemifosita va a estar entre, pues como pueden ver, desde T2 en su porción inferior del cuerpo vertebral hasta T10 en la porción superior de su cuerpo vertebral. ¿Por qué hemifosita? Como podemos ver, no se forma la fosita completa, debido a que una porción de la costilla va a estar en la vértebra, pues, eh, superior en este caso, digamos T6, y otra porción de la costilla va a estar en T7. Así que cada cuerpo vertebral va a tener su hemifosita costal. En específico, la hemifosita costal, ¿qué se va a alojar en la hemifosita costal? Se va a alojar la cabeza de las costillas en esta hemifosita. Muy bien, de ahí vamos a tener las fositas costales, que podemos ver que está en T12, en T11 y en T1. Ahí sí vamos a encontrar fositas costales. ¿Para qué? Pues para alojar la cabeza de las costillas. Es importante reconocerlo porque por si les llegan a pinchar, tienen que especificar, o al menos eh, mi docente pedía especificar si era hemifosita o fosita. Bien, eh, eso, con lo que corresponde a elementos atípicos, vamos a tener que en el proceso transverso, en su eh, fosita costal transversa, ¿qué se va a alojar? Se va a alojar la tuberosidad de la costilla. Eso sería todo con los elementos atípicos de las vértebras torácicas. Y ahí vamos a encontrar pues los elementos típicos normales, el cuerpo vertebral, el proceso espinoso, las apófisis transversas, las carillas articulares superiores, inferiores, y así. Las láminas, pedículos, todos los elementos típicos de todas las vértebras. Bien, de ahí pasamos a lo que son las vértebras lumbares y, y de aquí mencionarles, destacar pues los, nombre, los discos intervertebrales, disculpe. Los discos intervertebrales, ¿por qué en específico antes de hablar de las vértebras lumbares? Bueno, porque vamos a tener que en estos discos intervertebrales se va a dar lo que son las conocidas hernias discales, sobre todo en la porción lumbar. ¿Por qué? Porque pues esta porción, este segmento lumbar a cargar con mayor peso que las demás vértebras. Bien, ¿por qué se va a dar estas hernias? Se va a deber primero, primero entender la estructura de lo que es un disco intervertebral. Vamos a tener su anillo fibroso,
y adentro de este anillo fibroso vamos a tener su núcleo pulposo. En una hernia, ¿qué va a suceder? Que este anillo fibroso va a ser débil. Por ende, este núcleo pulposo va a tender a salir, debido a que no existe pues no tiene, no puede soportar el núcleo pulposo, así que va a salir. A eso se le va a denominar hernias discales. Cuando el núcleo pulposo eh, sobresale de lo que es el anillo fibroso por debilidad del anillo. Otra característica importante de los discos intervertebrales es de que estos, pues, el núcleo pulposo va a ser el mayor porcentaje agua, va a tener gran porcentaje de agua. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos creciendo, aumentando nuestra edad y volviéndonos ancianos? Pues que esta agua va a disminuir. Y como ya mencioné, el gran porcentaje de nuestra altura va a depender de los discos intervertebrales. Entonces, si se disminuye la cantidad de agua que existe entre estos discos en estos discos intervertebrales, pues se van a achicar y por ende vamos a lo que se le dice vulgarmente como encogernos. Por eso podemos ver que las personas mayores pues, se encuentran encogidas, debido a que pues, sus discos intervertebrales pues, perdieron agua y se vuelven más pequeñitos. De ahí que pues vayamos perdiendo altura cuando vamos creciendo. Bien, ya hablando de eso, procedemos a las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares, ¿cuáles van a ser sus características típicas? Bueno, aparte de la forma, como les dije, pueden reconocerla como una forma de alce. Estas, en sus procesos transversos, va a constar de procesos accesorios y procesos mamilares. Procesos accesorios, si mal no me equivoco, estaban en la vista superior, no se logra apreciar en esta imagen, en las vértebras que van a ver en la U, se logra apreciar los procesos accesorios, se encuentran, corríjame si me equivoco, que están en la parte superior de la apófisis transversa, y los procesos mamilares en su vista inferior de las apófisis transversas, si no me equivoco. Y eso, de ahí ya, bueno, tiene todos los elementos típicos ya mencionados. Serían los únicos elementos atípicos de eso. De ahí algo más a mencionar de las vértebras cervicales que se me olvidó mencionarles, disculpen, es que en los cuerpos vertebrales, no, una foto. En los cuerpos vertebrales va a existir lo que se denomina proceso unciforme, que van a ver que en vista superior de estos cuerpos vertebrales vamos a ver como una ranura, algo que sobresale del cuerpo vertebral que debería ser plano, va a salir una ranura. A eso se le va a denominar proceso unciforme. Bien. Mm, creo que eso sería todo. Eh, ¿Alguna duda, algo que quieran que repita, que vuelva a mencionar? Bueno, aquí pueden ver la diferencia eh, de cómo se ve cada vértebra. Mm, Diego, tengo una pregunta. sí, dime, Diego, ¿Por qué se le llaman procesos lumbares? ¿cómo? Yo dije proceso lumbar. ¿A qué? Ajá, a la vértebra lumbar. Los procesos espinosos. Eso, los procesos Ah, espinosos. yo me refiero, disculpa, me habré equivocado, me habré confundido. Pero no, es proceso espinoso. Si lo dije proceso lumbar, lo dije totalmente mal, disculpe. Pero es proceso espinoso. Disculpe si lo dije mal, pero no, proceso lumbar no. El proceso espinoso es una característica típica, no va a cambiar en, en la mayoría de vértebras, solo en la primera y segunda vértebra cervical. Disculpen si lo dije mal. ¿Alguna duda? Entonces dejo a Carlos con la siguiente parte, corresponde a sacro y coxis.
que les explico. ¿Qué chicos, cómo están? Buenas tardes. Espérenme un momentico. Ya comparto ahorita. Este, ya, ahora sí, ya un momentico. ¿Qué chicos, cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que viene a ser huesos Sattler y también voy a enseñarle un poquito cómo ver unas radiografías también por ahí, que ahora entiendo que en primer ciclo le hacen ver radiografías. A ver chicos, bueno, estudiaron esto ahorita lo que es el lumbar. Importante esto de los ligamentos. Estos ligamentos a nivel quirúrgico son esenciales. Cuando se hace una hernia discal, necesitan operar lo que viene a ser esta hernia discal, este disco intervertebral, tiene que suturar totalmente estos ligamentos. El ligamento longitudinal anterior como también el ligamento longitudinal posterior. Para la clínica, el esencial es el ligamento longitudinal anterior. Con este ya tiene presencia como tal en los cuerpos de las vértebras, lo cual se encuentra anteriormente. ¿Ok? Bueno, esto lo escuché que lo dijo este, Alberto, y está súper bien. Para la clínica y para los médicos es importantísimo saber esos ligamentos. Ahora, yendo a lo que es la vértebra sacra, se dice que existe S1, S2, S3, S4, hasta S5, o sea, 5 niveles sacro, pero en realidad es un solo hueso, en el cual a nivel ya embriológico, quiero ver si puedo tocar esto que está aquí. Voy a ponerlo por acá. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, chicos, ya saben, me interrumpen porque no puedo ver el chat aquí. Ok, este es el hueso sacro, se encuentra justamente después de lo que viene a ser la última lumbar. Como vuelvo y le repito, el hueso sacro se divide en 5 segmentos sacros, en S1, S2, S3, S4, S5, pero en realidad es un solo hueso, el cual a la final se termina articulando y fusionando por completo para formar esta especie de diamante, una especie como del triángulo invertido, el cual también tiene una vista anterior y una vista posterior. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuál es la vista anterior y cuál es la posterior? Pues la anterior es más lisa, en la anterior solamente se encuentran los cuerpos de las vértebras y en la parte posterior se encuentran estos tubérculos o estas crestas, que son las apófisis espinosas, de lo que viene a ser, la imagen creo que está en portugués, entonces por eso que dice tubérculos de la apófisis transversa, pero en realidad son prácticamente el mismo tubérculo, son los mismos tubérculos espinosos que se han estudiado en las demás vértebras. ¿Ok? Asimismo, voy a ver si pongo la siguiente imagen. Ya, en esta imagen vamos a darnos cuenta cómo en la vista anterior es mucho más lisa, mientras que la vista posterior se ve con todas estas, con todos estos reparos óseos, ¿ok? En la cual la vértebra sacro se va a dividir por lo que vienen a ser tres crestas o tres tubérculos, depende en cómo se lo explico, en la cual primero vamos a tener la cresta medial, el cual justamente se compacta con lo que viene a ser la apófisis espinosa. Todo esto que está aquí, donde está el cursor, se denomina la cresta medial. De ahí le sigue la cresta intermedia, que son estas tuberosidades o reparos óseos que se proyectan lateralmente a lo que es a lo que es la cresta medial. Entonces tenemos esta cresta medial, más al lado es cresta intermedia, y lo que se encuentra más lateral, es decir, justamente en los ambos laterales de estos forámenes que ya vamos a estudiar cómo se llaman, que son los forámenes sacros, a lo que se encuentra más lateral, a lo que vienen a ser estos forámenes sacros, justamente donde tengo el cursor, a esto se lo denomina crestas sacras laterales. ¿Ok? Entonces tenemos crestas mediales, crestas intermedias y crestas laterales del hueso sacro. De ahí tenemos a estos dos orificios que tenemos, o sea, bueno, a estas dos carillas, las cuales son las carillas articulares superiores del hueso sacro o procesos articulares superiores del hueso sacro, el cual se va a articular con lo que viene a ser las carillas articulares inferiores de la última lumbar. De aquí ya tenemos esta pequeña superficie, a lo cual se denomina superficie auricular. Estas superficies que se encuentran ¿en dónde? En las alas del hueso sacro, que estas son las alas del hueso sacro como tal, la cual aquí se va a poner mejor. Las partes laterales, esta especie de cuernos que hace el hueso sacro, a esto se le denomina como tal, a las alas del hueso sacro. ¿Ok? Las alas del hueso sacro. Ahora, algo importante, ¿qué pasa por lo que viene a ser estos forámenes del sacro, los forámenes del sacro posteriores o los forámenes del sacro dorsales? Por estos forámenes sacros pasa lo que viene a ser nervios de todo el plexo lumbosacro.
acordémonos que si estudiamos médula, vamos a ir un poquito más acá arriba, no sé, creo que aquí sí hay una imagen de médula, pero otro que no hay. Bueno, la médula espinal es un cordón del sistema nervioso central, el cual va a llegar hacia su última punta alrededor de L3 a L4, el cual se convierte en como un cono medular. Lo vamos a estudiar mejor en las imágenes de radiografía, bueno, en la radiografía no, más en resonancia. Y cuando llega de L3 a L4, coge y se ramifica, formando lo que se denomina caudequina o cola de caballo. Y esos nervios van a formar lo que al final es el plexo lumbosacro. Así como tenemos un plexo braquial, también tenemos un plexo lumbosacro, el cual va a dirigir los movimientos de todo el miembro inferior. Entonces, todos esos nervios van a entrar por estos orificios, van a entrar por ese orificio y van a distribuirse alrededor de todos los miembros inferiores. Y al final tenemos también a esto que se denomina justamente aquí, en esta porción de aquí, justamente en la parte más inferior. No puedo hacerle zoom, pero aquí está justamente donde tengo el cursor. A esto se denomina hiato del sacro. Y aquí ya tenemos dos pequeñas protuberancias, en la cual la protuberancia que se encuentra a nivel del satlo se denomina cono o cuerno del satlo. Y acá abajo se denominaría cuerno coxigio o cono coxigio, también se le puede denominar. O también se le puede denominar tubérculo satlo y tubérculo coxigio. No sé cómo ustedes se lo enseñarían, me mencionan como cuerno. Entonces este será cuerno del satlo y este será cuerno del coxigio. Y en medio de estos tenemos una pequeña fosa, un pequeño hiato, que es justamente donde tengo el cursor puesto, que se denomina hiato del satlo. O no sé si se lo puede denominar también hiato satral. ¿Ok? Y bueno, lo importante para saber también lo que es el hiato sacro, o sea, por ahí se puede, para los anestesiólogos es importante, porque a veces ahí se hacen los bloqueos, por ahí pueden hacer ciertos bloqueos. Bueno, en realidad eso, los bloqueos se lo hace alrededor de lo que es el L3 y L4, pero algunos anestesiólogos también pueden hacer bloqueos con la anestesia por medio de ese hiato sacro. Ok, ¿y qué pasa como tal por los hiatos? De tontera. ¿Qué pasa por lo que es el hiato sacro? Por ahí va a pasar un ligamento que va a unir al coxis con lo que es la articulación sinovial sacrocoxigia, que es justamente aquí, por aquí va a pasar un ligamento como tal. ¿Ok? Y que va a actuar como una especie de amortiguador en alguna fricción, en la cual estos últimos cinco huesos que son los que faltan aquí, que bueno, en realidad no tienen mucha importancia anatómica, que son estos 10, son los huesos coxigios que en realidad al momento de sacar la columna se pueden romper, son un poco frágiles, pero no tienen una relevancia tan importante como traen la vértebra. Son huesos chiquititos que al final, así mismo como el de acá arriba, es coxigio 1, coxigio 2, coxigio 3, coxigio 4 y coxigio 5, cada final se terminan articulando formando un solo cono, que es esta colita como tal del sacro, que es esta colita del sacro, ¿ok? Por este hiato pasa este ligamento que va a unir, por así decirlo, o va a servir como amortiguación en cualquier fricción del hueso sacro al hueso coxígeo, no el ligamento sacrocoxígeo, ok, por este hiato acá. Y algo más, en la cara anterior, justamente donde está el número 2 hay una estructura aquí que se denomina, o sea, un pincho en realidad, que se lo pincha aquí, y a esto le tienen que decir premontorio, el cual la importancia anatómica del premontorio es que, o sea, anatómica no es más clínica, se dice cuando una mujer está embarazada, por medio de lo que viene a ser por medio del conducto vaginal, se va a poder tocar como tal lo que es el premontorio. No, hablo tonteras, cuando una mujer no está embarazada, se puede tocar esta región de aquí, el premontorio, y eso sirve para localizar dónde está ubicado el hueso sacro, pero en realidad hay una importancia anatómica que se inserte algo ahí o que se articule algo ahí, no hay una importancia anatómica como tal. La clínica es para identificar dónde se encuentra el hueso sacro, ¿ok? Es justamente aquí donde está el 2. Esto se denomina premontorio. De ahí no hay más referencias o cosas anatómicas correspondientes al hueso sacro y a lo que es el hueso coxígeo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. No sé si tienen alguna pregunta acerca del hueso sacro y coxígeo. Sé que en realidad no tiene mucha importancia anatómica, pero ¿tienen alguna pregunta, chicos, acerca del hueso sacro y el hueso coxígeo? ¿No? ¿Todo bien? Ok, listo. Ok. Voy a poner acá de nuevo esto. Ahora, vamos a ver estas imágenes radiológicas. Ok. Ahora,
No sé por qué a ustedes les enseñan esto, pero bueno, esta es una diapositiva que yo tengo de neuro de clase que viene en tercer ciclo. Voy a ver si en la noche puedo. Es que no sé, según yo, hay chicos que me están pidiendo circulación endocraneal, pero no sé si se refieren a, por ejemplo, esto que está aquí, a algo del cerebro, o se refieren a las arterias que pasan por cada huequito. Y medio locote. Bueno, ya, correspondiente a lo que. Uy, no termino las diapositivas. Bueno, correspondiente a lo que vienen a ser Para ustedes entender algo de lo que vienen a ser imágenes, dime, Diogo. Cuando hablamos de circulación endocraneal es por esa del polígono de Willis. Ya, pero ahí voy. Cuando hablan de circulación endocraneal, polígono de Willis, pero se tienen que aprender también todas las ramas colaterales de la arteria cerebral anterior que se divide en pericariosa, en callosa marginal, en arterias para el lóbulo frontal, que la arteria cerebral media se divide como tal en dos arterias más, que es la cerebral superior, la media inferior, y que cada una de esas se divide en otras dos más. Y que la cerebral posterior se divide en las tálamos perforantes, se divide también en las... O sea, ¿se tiene que aprender eso o solo tiene que aprenderse el polígono de Willis? A eso es lo que voy. Creo que solo es el polígono de Willis. Ya, ok, si es el polígono de Willis, a las 8 de la noche doy una clase de circulación endocraneal. Si es así, porque es que es hartísimo, o sea, yo aquí yo vi a neuro, y es hartísimo, pues, o sea, y según yo no tienen que ustedes ver neuro. Es más, estas imágenes no deberán verlas ni ustedes, deberán estarlas viendo recién en cuarto de ciclo como las vi yo. Pero bueno, para entender algo de radiografía tenemos que saber algo. Todos exámenes, como este tipo de exámenes, se hacen a través de ondas de luz, ¿ya? Entonces, asimismo, la radiografía en realidad no son ondas de luz, pero son espectros de luz que dependiendo a qué nivel de onda se convierten, por ejemplo, en la luz que nosotros vemos, en rayos X, en rayos gamma, en rayos beta, en frecuencias de radio, AM, FM, etcétera. Todas estas son frecuencias de luz, ¿ok? La cual va a pasar a través de lo que viene a ser el cuerpo humano, como vemos esta imagen de aquí, y va a golpear con lo que viene a ser una tabla metálica, ¿ya? Esta tabla metálica va a detectar por medio de lo que viene a ser estos rayos de luz, va a crear una forma. Es por eso, como tal, que se crean estas siluetas más oscuras y más claras, a la cual nosotros en radiografía lo vamos a denominar en tres formas: radio opaco, radio lúcido y radio intenso. ¿Ok? El radio opaco, ustedes pensarán que lo que dice radio opaco es lo que está más oscuro, pero no. Radio opaco es lo que está más claro. ¿Por qué está más claro? Porque dice radio opaco porque es donde no pasa la luz. Entonces, como no pasa la luz por esos segmentos, como por ejemplo pueden ser el tejido blando de la raza, como no pasa esa onda, no se tiñe y en la placa sale blanca por la luz. Radio intenso, ¿ok? Significa en cambio todo lo más oscuro, es decir, a lo que se golpea. Entonces, como se golpea a nivel de la placa, se ve oscuro, se ve que no traspasó la luz, por eso trae esa forma. Y radio lúcida es lo que no es ni claro ni oscuro, sino es que es, por así decirlo, risecito, ¿ok? Asimismo, las radiografías van a tener diferentes cortes a nivel sagital, longitudinal y coronal, dependiendo de las estructuras que queramos ver. Entonces, ya sabiendo esta pequeña introducción, podemos aquí vemos una radiografía en la cual lo importante de la radiografía es más para detectar tejidos óseos, no solo tejidos brandos. Los tejidos brandos, si tú quieres ver un tejido brando, vas a mandar una tomografía o una resonancia magnética. Pero una radiografía es solamente para ver prácticamente los huesos. Como por ejemplo, vemos aquí. Aquí está el cráneo. Se supone que el cráneo tiene que permanecer todo, absolutamente todo coloreado de un solo color. Tiene que ser radio opaco. ¿Ok? ¿Por qué radio opaco? Porque se tiene que ver todo blanco. Aquí se tiene que ver todo blanco. Pero miren que hay segmentos en los cual se ve radio intenso, que son así oscuros. Esto nos indica una fractura. Miren, aquí tenemos una fractura. Así es como se ven las radiografías. Entonces aquí cuando yo me vengo a Ay, me tengo dañado el mouse. Que es cuando yo me voy a esta página que se llama Radiopedia y podemos ver ciertas imágenes. Pues, miren, esta es una rayos X. Pueden darse cuenta cómo se tiñe toda la columna vertebral. Aquí vemos toda la columna. Aquí vemos todo el segmento. Aquí vemos los cuerpos
todo lo que se tiñe un poco más, no, no lo que se tiñe, lo que traspasa un poco más la luz son los cuerpos vertebrales, ¿ok? Asimismo podemos ver que como que montado encima de los cuerpos tenemos las apófisis espinosas de cada vértebra, y así miren cómo lo importante de estas imágenes que tienen que parecerse todas igual a la otra. Cuando en algún momento se rompe el patrón de parecerse, es que hay una patología, ¿ok? Vámonos acá a nivel frontal. Tal vez a nivel frontal no podamos ver tan bien debido a que se nos pasa, la luz ya traspasa desde lo que viene a ser, si es frontal, traspasa de lo que es los cuerpos hacia las apófisis espinosas. Entonces, por eso se ve una pequeña sombrita en la parte posterior, porque es como que traspasa también, golpea también con lo que viene a ser las apófisis espinosas. Pero miren cómo aquí se puede ver cada segmento, miren, se ve los cuerpos, se ven los cuerpos, lo que se ve como que está montado aquí encima de cada uno, se dan las apófisis espinosas de cada vértebra, y aquí vemos estas alitas, las cuales son las apófisis transversas. En este caso se dice que el hueso se ve radio opaco. Y miren cómo esto que está más lisecito se ve radio lúcido, que es justamente donde no traspasa la luz. O sea, donde, perdón, sería, o sea, radio lúcido como que un poquito más lis, pero hay segmento donde no pasa la luz, que será radio intenso. ¿Ok? Ahora. Miren, aquí tenemos otra imagen. Aquí será una vista, una parte del tórax anterior. Aquí pasa algo y quiero que vean, aparte, bueno, aparte que esta persona parece que tiene colocado unos elementos en su porción externa, pero no sé si es un marcapasos, no sé lo que sea, pero tiene puesto como ciertos cachos. Esto no debería estar aquí. Pero quiero que vean aquí qué es lo raro de esta imagen que tenemos aquí. Quiero que vean cómo se ve en la porción posterior la columna y miren cómo se varía, es como que se, se desplaza la columna. Miren cómo aquí tenemos los cuerpos de las vértebras y miren cómo aquí se nota claramente en su porción más posterior. Voy a ponerle un poquito más de zoom. Miren cómo se ve que se desplaza. Es más, miren cómo esto que son estos arcos que vienen a ser las costillas, miren cómo también se desplazan. Se ve la columna totalmente desplazada. Esto debe ser una línea recta y miren cómo aquí tenemos en esta porción más derecho, en la porción más derecha. Por si acaso, la radiografía de las imágenes, lo izquierdo es derecho y lo derecho es izquierdo, está al revés. Entonces, miren aquí como en la porción derecha, miren cómo aquí se ve claramente la columna, pero miren cómo acá, pum, se desvía. Aquí tenemos algo, aquí tenemos alguna desviación en la columna. ¿Ok? Asimismo también, bueno, esto ya no es rayos X, esto es tomografía. Trabajar se puso otra imagen en rayos X, tomografía. Vamos a, este tomo, este es radio. Vamos a poner acá, zafa, chamarle. A ver, bueno, wait. Acá, acá. Ya. Miren, por ejemplo. Así se ve una radiografía en una vista, en cambio, que esto se ve una vista, visto de una vista lateral. Y miren cómo se ve aquí, cómo se ve en la radiografía exacta. Ah, miren, ¿ve? Aquí tenemos una pequeña fracturita. Miren cómo aquí se ve como que rota este cachito. Entonces sería una fractura a nivel del cuerpo de la vértebra. Miren cómo se ve aquí. A esto se denomina fracturas por compresión, que generalmente son asintomáticas. Generalmente casi no causan ningún daño. Esto se puede, tú puedes estar con una fracturita de estas y tal vez nunca sientas dolor, por ahí unas molestias, y no es hasta que vas a un médico y te hace una radiografía, mira, ve, tienes aquí una pequeña fractura. Generalmente las fracturas se agravan más cuando son por completo a nivel del cuerpo, no una fractura sí, por compresión, así chiquitita, o cuando la fractura empieza a irse hacia posterior y termina presionando la médula espinal, lo cual va a causar ciertas patologías relacionadas al sistema nervioso, como hemiparesia, hemiplejía, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver si aquí, bueno, esto sería resonancia. De acá, hasta acá. Mira, aquí tenemos otra fractura. Miren, ¿sí ven? Miren, solo aquí no, bueno, aquí no es tomografía. Esto no es radiografía, esto es tomografía. Miren, es la misma, qué pendejo. Pero miren, o sea, aquí se nota claramente cómo se ve la fractura. Entonces, cuando vean uno de estas imágenes, siempre tienen que tener el mismo patrón. Toda la columna tiene que tener el mismo patrón. Miren, aquí tenemos esta fractura por compresión. Esto es una tomografía, en la cual la tomografía también se la pueden hacer en ventana ósea o ventana parenquimantosa. Pero si tú quieres ver hueso, tienes que mandarla sí o sí en ventana ósea. Y miren cómo aquí se ve como que si no tuviera nada, pero tú sigues subiendo y miren, boom, ahí está la fractura, ¿sí ven?
Generalmente tal vez este paciente nunca sienta dolor o puede tener algún dolor si es que este pedazo de hueso que se cae fractura termine causando alguna irritación a nivel de los nervios que se encuentran en esa zona. A ver si encuentro esta imagen acá. Bueno, aquí en esta imagen ya no se ve nada, ya no se ve también aquí en esta imagen ya no se ve también por lo que vienen a ser las costillas. Miren, aquí le ponen los clavos como para, en algún punto tuvo que haber tenido una fractura, algún traumatismo y eso hizo que se desvíe también la columna. Entonces, miren, ponen los clavos para coger y este, volver a dejar la columna en su sitio habitual. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver al lateral de esta radiografía. Aquí se supone que hay, miren esto es lo que les digo. Miren, esta es una radiografía, esta también es otra fractura por compresión. Y miren esto, si ven cómo los cuerpos de la vértebra se ven totalmente normales, pero miren, ve, aquí tenemos algo que sería segmentos de hueso, que eso se denomina perdón, eh, no sería radio opaco. Sí, sería radio opaco porque se ve blanco, pero miren, ve. Aquí tenemos dos segmentos oscuritos, los cuales no deberían estar ahí, deberían ser. Mira, aquí también tenemos otro. Tenemos segmentos, bueno, pero aquí sí un poquito más. Creo que aquí la patología, ya donde tengo justamente el cursor. Si ven que tenemos esas sombritas ahí, ya esas sombritas ahí no deben estar. ¿Por qué? Porque tiene que permanecer un patrón en la imagen. O sea, si todo el cuerpo de la vértebra se ve así, radio opaco, no tiene que ver algo aquí radio intenso. ¿Ok? No debería tener segmentos radio intensos. Bueno, será algo más radio lúcido, pero no debería tener estos segmentos así como que oscuritos. Esto nos indica que hay una patología. O sea, esto nos indica a nosotros que aquí hay una patología. ¿Por qué? Porque se ve estas imágenes coloreadas. ¿Ok? Se ve ese patrón el cual no sigue. Bueno, ahí tenemos también lo que nace de las tomografías, pero no creo que ustedes tomen tomografías. En las tomografías cambian como tú digas. En las tomografías no se dice ni radio intenso, ni radio opaco, ni radio lúcido, sino que se dice hipodenso, hiperdenso o isodenso. Y en cambio, en lo que viene a ser las, las resonancias magnéticas se dice hiperintenso, hipointenso e isointenso. ¿Ok? Pero bueno, solo creo que era nomás con respecto a las radiografías. Entonces, miren, aquí también tenemos porciones. Miren, aquí tenemos porción superior, 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 superior de cada cuerpo. Y miren cómo se nota aquí claramente este cachito. Se nota que no sigue el patrón. Se nota aquí cómo tenemos una pequeña salidita del hueso. Esto sería una fractura por compresión, así mismo. ¿Ok? Y así mismo, ¿cómo nos damos cuenta? Por el patrón mismo de los cuerpos vertebrales, los cuales no se ve de una forma correcta. Creo que en esta imagen de aquí, en esta exactamente de aquí, se nota mejor esto que les estoy nombrando. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo aquí tenemos este cachito roto? Aquí también tenemos este cachito roto. ¿Ok? Entonces ya saben, si quieren prestar una radiografía, dependiendo del intenso, es o radio intenso, o radio opaco, radio lúcido. Si si se ve blanco es porque es radio opaco. Si se ve que es blanco totalmente es ahora tontera. Si se ve que es totalmente blanco es radio opaco. Si se ve que está oscuro es radio intenso. ¿Ok? Las imágenes se verán mejor si tú dijeras que lo intenso es más claro y lo oscuro es lo más opaco, pero es al revés. Lo más blanco es lo radio opaco y tontera, lo más oscuro es lo radio intenso y lo más blanco es lo más radio opaco, ¿ok? Eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta acerca de estas cositas que les he dicho. Ok, chicos, si no tienen alguna pregunta, eso sería todo. Déjenme ver si puedo preparar una clase de circulación endocraneal. Cualquier cosa, está Alberto, está mi persona en el grupo, hay más ayudantes, cualquier cosa, cualquier duda,